En esta tarde quiero que podamos estar hablando acerca de lo que se trata el discipulado, entendiendo que es importante para todos que conozcamos que el discípulo no es algo que se hace desde la parte de vista humana. El discípulo es algo que se forma desde la parte de vista espiritual. Y es importante que si nosotros entendemos con claridad esto, aprendemos a salir de la estructura antigua del discipulado. De la estructura del discipulado donde normalmente pastores, todos aquellos pastores que tienen congregaciones, o aún todos los que en diferentes tipos de ministerio lideran y trabajan con personas, usualmente a veces es triste que hemos aprendido estructuras y lo que hacemos es volver a repetirlas y volver a repetirlas y volver a repetirlas, y llegamos a un punto donde como se dice, si lo que tú estás haciendo no funciona, tienes que revisar qué no estás haciendo bien. Bueno, el discipulado es uno de estos procesos que nos han mostrado que no ha generado una cultura de reino, que no ha generado el cambio en cristianos que llevan años. De hecho, lo puedo decir por experiencia, casi 18 años de mi vida espiritual, que hasta que el modelo del discipulado no cambió sobre mi vida, no cambiaron las acciones para ejecutar un desarrollo completamente diferente, para manifestar a Cristo de una manera diferente. Y cuando yo hablo de un discipulado, es aprender a salir del formato. Sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3, formato para discipulado para hablar sobre el tema de las finanzas, discipulado para hablar sobre el tema de la formación en el cuerpo, discipulado para poder crear células, discipulado ABCD, discipulado sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3, sígueme 4, sígueme 5, sígueme cuántas. Y han sido reproducciones de discipulados enseñadas por hombres. Y todo lo que es enseñado por hombre, tarde o temprano, tiende a desaparecer, tal cual como lo sucede al hombre. Todo lo que el hombre hace, tarde o temprano, tiende a desaparecer. Si nosotros como hombres no manifestamos la esencia de Cristo, simplemente tendemos a desaparecer. Y eso es lo que pasa con el discipulado. Nosotros necesitamos aprender a salir del modelo de un discipulado de hombre y establecernos en el discipulado que es transformación por parte del Espíritu Santo, que es el que realmente cambia, que es el que realmente forma a Cristo en nosotros, que es el que realmente hace que se deshagan las obras de maldad en nosotros. Para que realmente el creyente pueda manifestar una vida guiada por el Espíritu, para que realmente el creyente pueda salir de hábitos, de adicciones, de costumbres, y pueda ser establecido realmente en la esencia, en el fundamento, en la sustancia, para que realmente el Espíritu Santo, que es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, sea quien realmente traiga cambio a la vida, sea quien realmente permita que la vid suelte la esencia y que realmente se manifieste y dé a fruto la vida que es realmente la manifestación de Cristo en cada uno de nosotros, en cada una de aquellas personas que nosotros lideramos y guardamos. ¿Para qué? Para manifestarles al Padre. No es simplemente y llanamente sino eso, para manifestarles al Padre, para que conozcan al Padre, porque para eso estamos como iglesia, entendiendo que iglesia somos tú y yo. Recuerda, iglesia somos tú y yo, y la congregación es el lugar donde se manifiesta la iglesia, donde se manifiesta Cristo, donde se manifiestan toda la multiforme gracia que Él nos ha dado a cada uno. Por lo tanto, en estos momentos vamos a hablar claramente un poco de alguna información que hace al discipulado, porque realmente el discipulado que hace, el discipulado es una manifestación, es un modelo de gobierno. El discipulado es un modelo de gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es la manifestación de una soberanía. Si nosotros lo comparamos con el mundo real, ¿qué es el gobierno? ¿Qué le llamamos el gobierno? El gobierno es el que imparte una soberanía, y sobre esa soberanía toma lugar, toma efecto, toma autoridad y toma todo lo que necesita.
Entonces, el discipulado no es nada más ni nada menos que eso, un modelo de gobierno. Siendo discípulos, nosotros aprendemos a gestar y manifestar autoridad. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno establece, en el mundo natural, el gobierno establece un nivel de autoridad. O sea, si nosotros hablamos de un presidente, de un congreso, de un senado, de una cámara de representantes, ¿qué hacen? Ejercen autoridad hacia el pueblo. Bueno, si lo bajamos al plano natural, en la vida, si lo bajamos al plano del espíritu y de la vida del reino, eso mismo hace el Espíritu Santo. Establece un gobierno manifestado por cada uno de nosotros, por ti y por mí, y por toda aquella persona que cuando este mensaje le llegue va a poder entender ese gobierno espiritual que necesitamos nosotros establecer aquí en la tierra, para que entonces las potestades conozcan y reconozcan al Cristo mediante la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros vamos a la escritura de Proverbios 16:32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Cuando hay gobierno del Espíritu Santo en nosotros somos capaces de conquistar, porque el que conquista es la formación del Espíritu Santo a través de nosotros. Por lo tanto, esa conquista manifiesta gobierno. Ese gobierno manifiesta autoridad. Cuando yo trabajo, cuando el Espíritu Santo me confronta internamente en mi vida diaria, en mi quehacer diario, en mi constante vivir, me confronta con áreas. Me confronta tal vez con el enojo, me confronta tal vez con la timidez, me confronta tal vez con la perfección, me confronta de diferentes formas. Él me desnudo, confieso, le pido al Espíritu Santo que me lleve a la raíz de lo que ha generado esa actitud en mí, que hace que manifieste acciones que no le dan luz, que no le dan la manifestación del Cristo que está en mí. Porque si yo vivo enojada, si yo vivo triste, si yo vivo con temor, Cristo no está haciendo absolutamente nada en mi vida. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que aprender, primeramente tú, pastor, que estás escuchando, o tú, evangelista, apóstol, maestro, profeta, que estás escuchando este material. Porque una vez más lo menciono, como lo he mencionado en otras enseñanzas. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos un manto. Manto de apóstol, manto de pastor, manto de maestro, manto de profeta, manto de evangelista. Pero que en algunos, de acuerdo al diseño y al diseño, conforme al plan que tiene Dios, el propósito que tiene con nosotros, se manifiesta diferente tipo de mantos. Se manifiestan dos mantos, pero siempre va a resaltar uno más que otro. ¿Por qué? Por el mismo llamado que tenemos cada uno, por el mismo propósito para el cumplimiento de un solo plan, que es el plan del establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Entonces, el discipulado, ¿qué hace? El discipulado me forma para poder llegar a ese nivel de manifestar a Cristo en mi vida. El discipulado te forma a ti. El discipulado forma a todo tu equipo, a toda tu congregación. ¿Para qué? Para que realmente el mundo reconozca la semilla de Cristo que tenemos cada uno de nosotros. Pero esa semilla no va a tomar lugar de desarrollo hasta que la tierra realmente no esté completamente purificada con las aguas del Espíritu, hasta que la matica, hasta que la semillita pueda comenzar a dar el fruto correcto. Si primero esa tierra no ha sido limpiada, si primero esa tierra no ha sido arada, no ha sido labrada, para que entonces la semilla pueda ser colocada y comience a salir el árbol y el árbol de fruto. No sucederá hasta que no comiencen los procesos de discipulado. Y ese discipulado marca que no es un discipulado que hacemos los hombres, es un discipulado que hace el Espíritu Santo, que transforma el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, como les digo, forma a Cristo en nosotros.
El Espíritu Santo desarrolla. Nosotros simplemente somos un puente para cada una de esas personas. ¿Un puente para qué? Un puente a través del cual les facilitamos herramientas para establecer la posición en cuanto a soltar deseos del corazón, para organizarlos en sus vidas conforme a los deseos del corazón. Ya vamos a hablar un poco acerca de ese tema de los deseos del corazón, porque es importante que cada uno de estos temas primero lo recibimos nosotros, lo trabajamos nosotros para entonces impartirlo en la congregación. Nosotros somos un puente para ayudarles a soltar el tiempo y los antidiseños, o sea, que puedan tener luz en los antidiseños y en las estructuras para que realmente sea formado el discipulado en ellos, el que forma el Espíritu Santo en ellos. Algunas características importantes de ser discípulos y de que el fruto se manifieste es que la persona pueda alcanzar reverencia. ¿Y reverencia qué es? Consultar al Espíritu Santo para todas las decisiones que toma en su vida, para absolutamente todo momento de su vida. Alcanzar sabiduría, alcanzar temor santo, alcanzar obediencia y aprender a renunciar, porque la renuncia es el mayor nivel que como hijo nos genera autoridad. Entonces vamos a hablar de algunas premisas importantes que la iglesia debe tener en cuenta para ser discípulo. O sea, recuerda, la iglesia somos tú y somos yo. La congregación es donde se manifiesta la multiforme gracia de la iglesia y de Cristo. Porque si tú y yo somos iglesia, si tú y yo tenemos a Cristo, la congregación manifiesta a Cristo. La multiforme sabiduría, gracia, poder y semillas que hay en cada uno de nosotros. Ser discípulo es manifestar el árbol de vida. En Juan 15, 1, 17 lo vamos a ver. Vamos a sacar acá un momento. Juan 15, 1, 17. Vamos a leer. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan al fuego que arde. Pero si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que quiera y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves fruto y seas así, y sean entonces así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, y yo también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y así como yo lo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor de mi Padre, estas cosas os he hablado, para que en mí encuentren gozo, y este gozo en vosotros sea cumplido completamente. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor del Padre que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí en ese momento. Si nos damos cuenta que es ser discípulo, permanecer en la vid, ser discípulo es permanecer en la palabra. Y permaneciendo en la palabra conocemos la sustancia y el Espíritu Santo nos revela la esencia del Padre. Entonces ser discípulo es manifestar el árbol de vida en nosotros, sujetándonos a Cristo, sujetándonos a la voz por medio del Espíritu Santo, sujetándonos al ambiente del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ya que si permanecemos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, andamos en nuestra propia sabiduría, haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer, y andamos en nuestro propio consejo. O sea, nos aconsejamos a nosotros mismos y no pedimos el consejo del Espíritu Santo a través de la palabra. El discípulo es un instrumento de justicia, porque Cristo forma al discípulo. Cristo empieza a enderezar todo lo que hay torcido
a través del Espíritu Santo. Todo lo que hay torcido en las finanzas, todo lo que hay torcido en el matrimonio, todo lo que hay torcido en la relación, todo lo que hay torcido en la manera de llevar una congregación, todo lo que hay torcido que no me deja manifestar a Cristo. El discípulo está dispuesto a darlo todo. Ser discípulo es estar establecido en un diseño de gobierno. Recuerda, gobierno es lo que nosotros manifestamos a través de todo un proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque así como el gobierno natural manifiesta poder y autoridad, cuando nosotros somos discipulados y Cristo se forma en nosotros, manifestamos exactamente eso mismo, poder y autoridad. Y entonces el mundo nos tiene que obedecer. Así como nosotros obedecemos a las autoridades naturales, el ambiente espiritual obedece y se alinea a nosotros. Y al alinearse a nosotros, el ambiente natural responde a esa ejecución de esa autoridad y ese gobierno. Por eso muchas veces hablamos de cambiar leyes, a veces hablamos de todo lo que sucede a nivel de gobierno, pero realmente esas leyes y todo lo que sucedería cambiaría si nosotros primero cambiamos. Si nosotros manifestamos en esta tierra, porque finalmente la tierra está deseosa de conocer la manifestación de los hijos, de conocer a los discípulos de Cristo, de conocer a Cristo, porque el Padre lo único que ve es a Cristo entre nosotros. Y si el discipulado no forma a Cristo, no puede verme a mí. Él no ve a Amanda, él ve al Cristo que está en Amanda. Él ve al Cristo que está en cada uno de nosotros. Pero ese Cristo, ¿cómo se forma? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo forma el Espíritu Santo? A través del discipulado. Del discipulado que el Espíritu Santo hace constantemente con nosotros. Hay guías, hay hombres, sí, hay hombres que, como hablamos anteriormente, somos puente para poder enseñar algunas herramientas a través de las cuales eso que el Espíritu Santo está hablando lo pueden recibir, lo pueden entender y lo pueden aplicar. Para eso simplemente somos nosotros, no para decirles y enseñarles fórmulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, para nada. Una de las cosas que hace el proceso del discípulo es que nos convertimos en instrumentos de justicia. Aprendemos a pelear la bendición, porque la bendición realmente nos sigue detrás. Si nosotros caminamos como debemos caminar, la bendición nos sigue detrás. El discípulo está dispuesto a darlo todo. Ser discípulo es estar establecido en el diseño de gobierno de parte de Dios. Por lo tanto, si permanecemos en Cristo, permanecemos en la vid. Y si estamos conectados a la vid, estamos conectados a la obediencia, porque esa fue la premisa de Cristo en esta tierra. Ser obediente, porque por lo que Él padeció, aprendió obediencia. Si el pámpano se ve caer, si Cristo ve caer en nosotros, si el Padre ve caer en nosotros el pámpano, Él coge y lo levanta y lo poda. Si hay situaciones en nuestra vida donde nosotros caemos, Él empieza a podar las cosas que están alrededor que tienen que ser podadas. Y en esa confrontación nos empieza a mostrar cosas. Cuando el pámpano cae, Él lo limpia y lo poda. Cuando hay momentos en que nosotros caemos en muchas cosas, el Espíritu Santo comienza a mostrarnos esa poda. Comienza a mostrar qué áreas está queriendo sacar en nosotros. Tal vez esa poda tenga que ver con amistades, tal vez esa poda tenga que ver con relaciones, tal vez esa poda tenga que ver con cosas que necesitamos dejar de hacer, tal vez esa poda tenga que hacer con mayores tiempos de intimidad que yo tenga que tomar con el Espíritu Santo, tal vez esa poda tenga que ver con aprender a adorar como instrumento de humillación delante del Padre, tal vez esa poda tenga que ver con aprender a reconocer mis propios errores. Tal vez esa poda tenga que ver con salirme de un trabajo. Tal vez esa poda tenga que ver con simplemente darle la forma de entendimiento a mi congregación que debo tener y no la que yo creo que debo tener. Esa poda tiene que ver con muchas cosas. Las personas aprendemos por los modelos que vemos en el otro, pero no aprendemos por la vida que vivimos en el Espíritu. Y esos son los modelos que en este mundo vemos reproducidos en las congregaciones. Y eso es lo que nosotros también hemos reproducido en las congregaciones. Por lo tanto, es hora de parar y poder mirarnos a cada uno de nosotros, mirar la obra que estamos haciendo y mirar de qué forma estamos llevando a los que el Padre nos ha permitido tener, a los que el Padre ha confiado en nuestras manos, para llevarlos a conocer al Padre.
Pero ¿cómo van a conocer al Padre si no conocen al Espíritu? ¿Y cómo conocen al Espíritu si no se someten a su voz? Si no se someten a la voz de la autoridad pastoral, se someten a la voz del discipulador, pero no se someten a la voz del mayor discipulador, que es el Espíritu Santo. Yo recuerdo muchas veces en las iglesias, cuando muchas veces teníamos grupos de discípulos y teníamos discípulos y los discípulos hacían otros discípulos y las personas simplemente se convirtieron en dependientes. Incluso uno se convirtió en dependiente de la autoridad. Hago o no hago, me muevo o no me muevo, suelto o no me suelto, pero no escuchábamos la voz del Espíritu Santo porque no le dábamos lugar al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Le preguntaste al Espíritu Santo, ¿qué fue lo que te dijo el Espíritu Santo? Y de acuerdo a lo que te dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar para confirmar esa voz que te dio el Espíritu Santo. Pero no dejarse de mover simplemente por la voz del hombre, porque la voz del hombre es hombre. Y si ese hombre no está conectado a la fuente, peor. Necesitamos enseñar a nuestras congregaciones a obedecer a la voz del Padre, a que se sometan a la voz del Padre, a que descansen en la voz del Padre, a que sean instruidos y formados por la voz del Padre mediante su Espíritu Santo, porque finalmente Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, que se forman en nosotros, que tabernaculiza en nosotros y se empieza a meter y nos empieza a transformar y nos empieza a cambiar. Por lo tanto, una de las cosas que podemos enseñar acerca del discipulado y yo comparto porque, no comparto, imparto porque he aprendido. Cuando yo comparto algo simplemente es porque lo recibí de aquí y lo transmití acá. Pero cuando yo imparto es porque primero ha llegado a mi vida, ha hecho parte de mi vida, ha generado conquista en ello y entonces me da la capacidad de poder impartir. Cuando el Espíritu Santo forma y no forma el hombre, realmente desarrolla frutos de vidas de hombres que dependen del Padre y que manifiestan al Padre a través de su semilla. El Espíritu Santo es el mejor tutor que sostiene al hombre, así como el palo. Muchas veces el árbol, cuando el árbol a veces está cambiando de lugar y está como medio torcido, nosotros colocamos muchas veces en maticas o en árboles, colocamos como palos que puedan sostener y puedan enderezar ese árbol. Bueno, el Espíritu Santo hace exactamente esa función. El Espíritu Santo comienza a enderezar el árbol para que el árbol no se tuerza y camine hacia donde debe caminar y pueda dar los frutos y puedan salir esos frutos. Y esos frutos sean apetecibles al mundo, apetecibles a los hijos especialmente. Y el mundo reconozca los frutos que nosotros estamos dando por el contenido que hay en ese fruto. La poda es el centro del discipulado. Esa poda que el Espíritu Santo hace es la poda perfecta, es la esencia para dar el fruto y el mucho fruto. Cada árbol requiere una poda y un tipo de poda diferente. No todas las personas, por eso los libros de sígueme 1, sígueme 2 y sígueme 3 no funcionan, porque han reproducido un discipulado de hombres, seguir estructuras de hombres. Y cada persona es completamente diferente. Y cada poda es completamente diferente. ¿Y por qué es completamente diferente? Porque el Señor sabe los deseos de nuestro corazón que hacen que nosotros nos establezcamos en el diseño y en el propósito para el cual Él quiere que nosotros hagamos, para el cual fuimos diseñados cada uno de nosotros en esta tierra. Entonces Él sabe los deseos que hay en nuestro corazón conforme al propósito. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Enderezar esos deseos, comenzar a enderezar esos deseos para que esos deseos no se salgan de la voluntad de cumplir el propósito para el cual el Padre nos ha llamado. Pero cuando nosotros recibimos sígueme 1, sígueme 2 y sígueme 3, estamos realmente caminando no en pos del Padre, sino en pos de la persona, en pos de la congregación, en pos de la iglesia, en pos de lo que el pastor quiere que hagamos, en pos de lo que el apóstol quiere que hagamos, pero realmente no estamos caminando en pos de lo que el Padre quiere que hagamos en esta tierra cada uno de nosotros. Entonces el discipulado y esa poda es individual. Esa poda es individual porque el Padre sabe la semilla que ha puesto en cada uno de nosotros, que dará fruto cuando el discipulado cobre su lugar, que dará ese fruto. Pero que realmente esa poda lo que hace es empezar a sacar todo lo que no está dejando que esa semilla tenga su lugar para dar el fruto con el cual fuiste diseñado para llegar a esta tierra.
El fruto, cuando nosotros somos podados, aprendemos a sentirnos hijos. Aprendemos a conocer un valor de identidad. Hay claridad en el fruto que se manifiesta en los tiempos. Hay podas diferentes. Hay poda que trae limpieza para formar en nosotros identidad dentro del reino y darnos la funcionalidad para lo cual fuimos enviados. Hay podas que son en invierno, que muestran realmente un tiempo para poder mostrar frutos que debemos manifestar en ese tiempo. Hay tiempos donde nosotros debemos manifestar un cambio. Tal vez en estos momentos se está llamando a hacer un cambio en el orden de las finanzas. Entonces yo necesito en estos momentos preguntarle al Espíritu Santo qué debo hacer, que me dé las estrategias, cómo debo hacerlo para empezar a limpiar, para poder empezar a acomodar, para empezar a organizar el Espíritu en mí, y de esa manera vaya dando frutos. Porque en la medida en que el Padre va trabajando en mi vida frutos independientes, va generando una madurez. La madurez no es conocer la Biblia de pe a pa. La madurez no es ser pastor, ser pastora, ser apóstol, evangelista, ejerciendo. No, la madurez es estar en el momento de lo que Dios está manifestando en ese momento en mi vida. Que sean alineadas todas las áreas de lo que el Padre en este momento me está marcando. Me está marcando un tiempo de madurez en mi matrimonio. Bueno, todo lo que tengo que hacer conforme a mi matrimonio, todo lo que tengo que hacer conforme a mis hijos, todo lo que tengo que hacer conforme a las finanzas, todo lo que tengo que hacer conforme a la iglesia. Esa es la madurez que se va estableciendo. La madurez es estar manifestando lo que el Padre está hablando en el momento que lo está hablando, los cambios y los frutos que Él está mostrando. Entonces hay que tener claridad de los frutos en el tiempo. Ahora, la poda del verano realmente regula en nosotros el crecimiento y ser expandido. Esa es la poda del verano. La poda del verano realmente regula ese proceso de crecimiento para que entonces ya la semilla comience a dar el fruto y comience a expandirse. Por lo tanto, los ciclos de la poda se repiten porque es necesario que nosotros nos mantengamos constantemente siendo podados. No podemos decir que ya porque estamos en una posición no necesitamos nada que cambiar, no, al contrario, porque entonces cuando llegamos a una posición comienzan los celos, comienza la posición, comienza a querer el orgullo. Entonces ahí vamos adquiriendo diferentes tipos de podas de acuerdo al nivel en el que vamos aumentando. Así es de que a mayor fruto, mayor nivel de madurez. Somos discípulos y solo estamos expuestos a ser podados. Y en ese proceso de la poda hay un diseño que es el diseño de la autoridad. Formar parte de establecerse en los tiempos de fruto, la autoridad es uno de ellos que nos da orden y establece el diseño del Espíritu Santo sobre la semilla que nos ha sido dada. Porque ¿qué es lo que sucede? Todo lo contrario, la rebeldía. La rebeldía es un antidiseño. Este diseño de rebeldía no está bajo autoridad. Y no está bajo autoridad de la palabra que sostiene el fruto. El diseño de rebeldía es un diseño que nos aparta. Es el diseño que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Vivir en función de la palabra es dar fruto y permanecer en Cristo. Recuerde lo que decía la palabra en Juan. El que permanece en mí lleva fruto. El que permanece en la revelación del Padre lleva fruto. ¿Y cómo permanezco en la revelación del Padre? A través del Espíritu Santo. Y si no dejo que el Espíritu Santo me guíe, ¿cómo voy a permanecer en la palabra y en lo que el Padre me dice? Permanecer es formar parte del cuerpo de Cristo. Es que Cristo se haya formado en mí y formar parte del cuerpo. Sea dedo, sea uña, sea tendón, sea pedazo de carne, sea lo que sea. Ser iglesia. Hay una escritura en Mateo 4:17 que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de dirección. Porque en la iglesia muchas veces, cuando muchas veces le decimos a la persona: venga y recibe al Señor como tu Señor y tu Salvador, y arrepiéntete de tus pecados, la persona se quedó ahí. Ya me arrepentí, ya no tengo nada más que hacer. Y otros: ya me arrepentí, voy a empezar a hacer fuerzas en mi voluntad, en mi manera de ser, en lo que aprendo, en los discipulados, en las formas, en todo lo demás. Pero realmente no hay una consistencia de una manifestación de Cristo en esta tierra. Porque la iglesia no ha ayudado
La iglesia como congregación no ha ayudado a que eso se manifieste. No hemos llevado a la gente al Padre. Tenemos que reconocerlo. Yo pienso que sería el primer paso como pastores o como líderes congregacionales. Reconocer que no hemos hecho lo correcto para llevar al pueblo de Cristo a depender del Padre y no de nosotros. A depender de la voz del Espíritu Santo y no de nosotros. A depender de su guía y su dirección y no de nosotros. ¿Por qué? Porque es que muchas veces al pastor le da miedo que el padre esté hablando cosas y que él no pueda tener intervención en la vida de la persona y no la pueda manipular. Seamos honestos en eso. Seamos honestos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo estoy segura de que muchas veces te ha pasado a ti, porque a mí me ha pasado muchas veces. Y sé, y lo he comentado con muchos pastores y con muchos profetas y con muchos colegas. Y eso es una verdad y es una realidad, que es la primera realidad que necesitamos reconocer. Porque cuando reconocemos realmente hay una metanoia, hay un cambio de dirección y hay un cambio para decir, ¿sabe qué? Realmente yo voy a formar discípulos de Cristo y no del hombre. Discípulos que lleven a las personas a depender del Padre y no del hombre, porque total, tarde o temprano me va a ser contado a mí como responsabilidad. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste un mayordomo fiel? ¿Fuiste un mayordomo que llevaste a los hijos al Padre o que llevaste a los hijos para tener una congregación mayor, para darte a conocer, para expandirte en el mundo entero, para levantar y decir que eras grande y que eras poderoso y que tenías palabra y poder? ¿O para que realmente la gente pueda decir, en este hombre realmente formó a hijos dependientes del Padre? Si hoy en día vemos la historia de un Pablo, vemos la historia de un Juan, vemos la historia de un Esteban, vemos la historia de tantos de los hombres que fueron los discípulos del Padre, que fueron apóstoles, que llevaron la palabra a todos los lugares, que hoy en día lo recordamos a través de la palabra. No decimos como lo mencionaba en una escritura Pablo, no son de Pablo, no son de Apolo, son de Cristo. Y eso es lo que como pastores, como profetas, como líderes congregacionales necesitamos aprender a establecer y a dejar el diseño y los cimientos para que se forme Cristo en cada uno de ellos. Que realmente haya un cambio de dirección para que realmente el nivel de justicia se forme en cada uno a través de la voz que cada uno escucha del Espíritu Santo, comenzando por los pastores, comenzando por ellos. Para realmente manifestar el nivel del cuerpo de Cristo necesitamos aprender a formar equipos dependientes del Padre. Equipos que realmente escuchan la voz del Espíritu Santo. Y que muchas veces, aun cuando nosotros actuamos de una manera errónea, ellos pueden decir, wow, métete con el Espíritu. Porque esa actitud que estás teniendo, veo que es una actitud muy en tu carne. Métete con el Espíritu. Y ayudarnos también a nosotros a no desviarnos, a no actuar en la fuerza humana, a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de lo que nosotros creemos que es bien, y no depender de la sabiduría del Espíritu. Establecer a un discípulo en el cimiento correcto es aprender a que el discípulo aprenda a estar en sujeción. Y estar en sujeción es un fruto que va a manifestar que cuando no hay sujeción salen las babeles, se crea una propia opinión de la persona. Cuando no está en sujeción, la persona está en rebeldía y se genera confusión en su mente. Cuando no está en sujeción, es fácil ser encantado por las situaciones de las tinieblas. Por lo tanto, de esa manera tú como pastor, revísate primero, antes de tomar esta enseñanza y empezar a formar a tu gente. Revísate, por favor. Escucha la voz del Señor. Aprender a estar y a dar frutos es estar sujetos a lo que Dios quiere y no a los dioses externos que nosotros tenemos, incluyendo la congregación. Escuchar la voz del Espíritu es escuchar, es estar atentos a lo que nosotros vamos a manifestar de parte de Cristo. Si dentro de nosotros hay voces fundadas en el temor, en el rechazo, en el amor al dinero, en el orgullo, los frutos que vamos a dar son conforme a ello. Humillarnos es ponernos debajo de la voz del Padre. Humillarnos nuestro corazón para que el Espíritu entonces nos comience a hablar. Recordemos lo que les decía ahorita anteriormente. Autoridad, el principio de autoridad. Cada vez que queremos ser un David, siempre tenemos un Saúl delante de nosotros. David, ¿qué hacía? Él se sometía.
Y ni siquiera cuando tuvo la oportunidad de ponerle una espada encima del corazón, encima de la cabeza, que lo tuvo enfrente, ni siquiera lo hizo. ¿Por qué? Porque él respetó su autoridad. Autoridad es una unción, y eso es algo que debemos aprender a entender. La autoridad es una unción. Y si nosotros, ¿por qué? Porque Dios dejó el diseño de autoridad delegada. Y cuando nosotros soltamos esa autoridad delegada, nos salimos de la unción. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a esa unción delegada que hay sobre la persona, sobre el líder, sobre las autoridades civiles, sobre todas las autoridades, como nos llama la palabra, estar sujetas. Porque la sujeción tiene una unción. Cuando yo me sujeto a mi esposo, no me sujeto porque es mi esposo, me sujeto por la autoridad y la unción que lleva adentro. Sujetarnos a la acción espiritual que el Espíritu nos marca, sujetarnos a la autoridad es aprender a depender del Padre. Primero, por la autoridad de la palabra del Padre. Segundo, por las autoridades delegadas de parte del Padre en esta tierra. Una persona que constantemente manifiesta una actitud de síntomas de que no está sujeta, es una persona que opina todo el tiempo. Es una persona que no puede opinar de lo que no le ha sido delegado, pero que opina. Es una persona que no ha entendido el nivel de autoridad. Y es una persona que se excusa en todo momento para pedir confirmación. Quiero confirmación en esto, quiero confirmación en esto, quiero confirmación en esto. Esos son síntomas de personas que no están sujetas. Así es de que el verdadero modelo de amor es cuando llevamos a las personas que tenemos delante de nosotros a conocer al Padre. Y esto se hace mediante el Espíritu Santo. ¿Con qué herramientas? Con la herramienta del discipulado y con la herramienta de la confrontación. Ya más adelante, si quieren, vamos el que esté interesado más en cómo trabajar en este tema de discipulados, les podemos dar algunas herramientas, algunos tips para que puedan armar grupos. Pero antes de armar grupos, primero tú, pastor, primero tú tienes que empezar a trabajar en esto, para que entonces puedas impartir y puedas trabajar en ciertos esquemas que son simplemente guías y canales para que la gente aprenda a depender del Espíritu Santo de Dios. Así es de que si estás interesado, me gustaría que me dejaras saber. Regístrate en fregistro@mcfedu.com, o si no, envíame un correo a amanda@mcfeduonline.com y podemos hablar y podemos hacer una charla de algunas herramientas que van a ser funcionales para tu congregación. Espero que esta enseñanza te haya llevado a otro nivel de entendimiento del discipulado. Espero que puedas entender una base diferente del discipulado y espero que puedas, primeramente, revisar que en tu vida no estás caminando conforme al Espíritu Santo y primeramente te sometas por ser autoridad y porque habrá gente debajo de ti y aún porque estás debajo de autoridad. Yo te bendigo en este día y declaro que la unción del Espíritu Santo descienda sobre tu vida para que puedas de esa manera los ojos tuyos sean abiertos, los velos sean removidos y puedas entender de qué manera como líder, como pastor, como evangelista, como apóstol, como profeta, como maestro, puedas llevar a todo tu equipo, a ese grupo que el Espíritu Santo te ha dado, que el Padre te ha dado, a todos esos hijos de Él que simplemente tú estás administrando o ni siquiera estás administrando, hijos de Él que tú simplemente estás pastoreando para que aprendan a conocer al Padre, para que aprendan a depender del Padre y para que realmente un día puedan ser la manifestación de Cristo en esta tierra y puedas reconocer que ellos no te pertenecen a ti, ellos le pertenecen al Padre, que tú no eres dueño de ellos, no eres dueño de sus vidas, no eres dueño de sus hogares, que tú simplemente eres un tutor, que tú simplemente eres quien lo lleva de la mano y tú también obedeces la voz del Espíritu, pero que tú no puedes establecer normas, leyes o estructuras sobre su vida, porque lo único que vas a hacer es establecer en ellos condenación, es marcar en ellos tiempos y edades que no son las del Padre, son las tuyas, son tu formación.
Por lo tanto, amado ministro, te invito a que tú puedas evaluar lo que el Padre quiere trabajar en tu vida, para que tú seas de fuente de cambio, para llevar a tus ovejas, que eso también tiene una connotación. No son ovejas, ovejas son un tiempo. Después de ovejas pasan a ser hijos, hijos no tuyos, hijos del Padre, porque a nadie llamarás Padre en esta tierra más que al Padre. Es un proceso largo, pero me gustaría poder impartirte de lo que a mí ha sido impartido, y que podamos, como todos, como cuerpo, entender cada congregación tiene una semilla para formar. Cada uno tiene una razón de ser. No todos somos iguales, no todos llamamos a hacer lo mismo. Por eso nosotros no tenemos por qué estar peleando con otros pastores, porque se lleve o no se lleve las ovejas, porque las ovejas y los hijos no son de nadie, son del Padre. Son ovejas mientras aprenden a ser hijos, pero realmente el que escucha la voz del Espíritu Santo escucha al Padre, y el que escucha al Padre sale a un ambiente de orfandad y entra en un ambiente de paternidad, para poder escuchar la voz del Padre y sobre la voz del Padre caminar, vivir y sostenerse, permanecer en Él para poder dar fruto. Y que entonces el mundo pueda reconocer, y que entonces nos puedan reconocer como iglesia, como congregación, porque estamos llevando hijos al Padre. Y eso es lo que va a traer, se va a traer el Cristo que está en nosotros. No se va a traer porque qué tremenda congregación, porque qué tremendo show que hacemos, porque qué tremenda adoración que hacemos, porque muchas veces no sabemos ni hacer una adoración, simplemente sabemos presentar un espectáculo, pero no sabemos ni conocemos el fondo y el origen de la adoración para llevar a los hijos al Padre, aún en una presencia de adoración de un culto. Así es de que oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas motor de ser usado por el Espíritu Santo para poder llevar frutos al Padre, frutos de labios que confiesen su nombre. Y que cuando llegue el momento de tu partida y tengas que rendir cuentas ante el Padre, puedas decir: Padre, aquí te doy lo que tú me diste. No se trató de mí, no se trató de mi fuerza, de mi orgullo, no se trató de mí, se trata de ti. Y por tanto, aquí te entrego todos estos hijos e hijas que llevé a que te conocieran, a que dependieran de ti, a que realmente Cristo se formara en ellos. Y que el mundo vio como testigo la obra de ellos, porque vio a Cristo en cada uno de ellos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, porque solamente tú haces, tú formas, tú estableces. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por siempre y para siempre, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Queremos dar fruto, y fruto en abundancia. Sea la paz con cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo dirija y guíe tu vida y te pueda revelar y te pueda confrontar en esta enseñanza con qué áreas no estás viviendo, no estás pudiendo ser impartido para impartir, no conocías y quieres conocer y quieres ahondar más. Que el Espíritu Santo haya hecho una obra especial en tu vida, para que todos formemos en este mundo al Cristo, o no formemos, llevemos al Padre para que puedan aprender a depender del Espíritu, y entonces el mundo conozca al Cristo en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, y entonces como cuerpo podamos ser los edificadores. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz del Señor.